Actualmente, las escuelas están orientándose hacia un ámbito inclusivo, por lo que es necesario determinar las dificultades académicas que pueden llegar a estar afectando a los estudiantes. Entonces, también resulta necesario identificar los posibles trastornos, cómo realizar las posibles acomodaciones y así proporcionar la posibilidad a los alumnos que se encuentren afectados de tener una experiencia educativa acorde. En este video vamos a hablar sobre 3 trastornos específicos en el ámbito educativo y cuáles podrían ser sus respectivas acomodaciones. En un primer punto hablaremos sobre la dislexia, esta que es quizás uno de los trastornos del aprendizaje más conocido y estudiado. Es una discapacidad que afecta la lectura y las habilidades relacionadas con el procesamiento del lenguaje. Su severidad puede inferir en diferentes habilidades, como lo son la fluidez verbal, como lo es la decodificación, la memoria, escritura, ortografía y en algunas ocasiones el habla. La dislexia es, por tanto, una discapacidad del aprendizaje basada en el lenguaje y las acomodaciones que podríamos realizar dentro de un aula de clases son las que veremos a continuación. La primera acomodación a realizar la conoceremos como Reading Buddy, también conocido como monitor. Al colocar un monitor que le facilite la lectura de las asignaciones, permitirá al estudiante seguir el ritmo de la clase sin necesidad de retrasarse y, además de esto, tendrá el acceso a una información asignada. Cabe resaltar que este tendrá una función aparte de la del maestro del aula y lo que tendrá que hacer es acompañar el proceso del desarrollo del aprendizaje del alumno, estando dispuesto a responder dudas, a corregir errores y por medio de la comunicación evitará la exclusión en el aula de clases. La segunda acomodación está enfocada en la lectura que se encuentre dentro del programa educativo. La conoceremos como preenseñar el vocabulario. Entendámosla con el ejemplo. Entregaremos un vocabulario de las palabras asociadas a la temática de la lectura antes de la lectura, en este caso el Principito. Podríamos incluir imágenes también. Esto posibilita al estudiante de familiarizarse con ellas y por ende al leer tendría una mayor facilidad para reconocerlas. Para la tercera acomodación dentro del aula de clases usaremos textos en letra grande. Los lectores con dislexia son más sensibles pero similares a los demás. Por ejemplo, los textos con tipografía grande son más legibles que los de letra pequeña. Además tienen un efecto significativo en la lectura. A mayor tamaño, mayor legibilidad. También las tipografías a palo seco y sin cursiva, como se muestra en el video, mejoran significativamente la lectura. Al utilizar estos, se entiende que el alumno podrá identificar las palabras con mayor facilidad. Ahora, otro trastorno del cual vamos a hablar es la disgrafía, que es una discapacidad específica del aprendizaje que afecta a las capacidades de escritura y a las habilidades motoras finas. Las dificultades que suelen presentar las personas con disgrafía son la escritura a mano ilegible, la ortografía deficiente, el déficit a la hora del manejo espacial del papel y también la imposibilidad de, se podría decir, de escribir y pensar al mismo tiempo. Ahora les presentaremos una de las acomodaciones que podríamos utilizar para las personas con disgrafia. La primera acomodación que podemos usar es que el estudiante utilice una grabadora de audio para grabar la clase o la explicación. En este caso, el estudiante se le dificulta tomar apuntes, por lo tanto le pide permiso al profesor para grabar la clase o su explicación. Y esta grabación podrá ser utilizada por el estudiante cuando lo necesite en el momento en que lo requiera. La segunda acomodación que podemos usar es la de permitirle al estudiante el uso de un computador para escribir por medio de su teclado, en vez de escribir manualmente con un lápiz o con un bolígrafo. Esto, en este caso, le permitirá al estudiante tomar dictado y anotar datos o información de sus clases sin tantas dificultades. La tercera acomodación que podemos usar es la de utilizar audiolibros o aplicaciones con la capacidad de leer textos. En este caso, el estudiante con disgrafía no leerá como lo hace su compañero de al lado que no tiene este trastorno, sino que escuchará el audiolibro, lo cual le facilitará enormemente la lectura de las asignaciones académicas. Otro trastorno del aprendizaje que se presenta con frecuencia en el aula es la discalculia. Y se trata de un trastorno específico del aprendizaje
que dificulta la adquisición de capacidades relacionadas con la matemática, capacidades aritméticas. Esta, también llamada dislexia matemática, difiere del nivel de inteligencia del niño y de los métodos pedagógicos aplicados. Ahora, a continuación, hablaremos de una serie de acomodaciones que tienden a utilizarse en el aula con este tipo de estudiantes. La primera acomodación es utilizar ejemplos de la vida cotidiana, situaciones frecuentes, para adaptar y explicar de forma más práctica los ejercicios o cálculos o ecuaciones. Un ejemplo de esto podría ser el explicar sumas y restas en conjunto por medio de la situación hipotética de ir a la tienda a comprar algunos productos del hogar. La siguiente acomodación sería diagramar los ejercicios. Cuando se dictan simplemente las indicaciones y los datos, los estudiantes tendrían que representarlos por su cuenta o entenderlos de otro modo que se les hace difícil. Por lo tanto, al diagramarlos y mostrarlos de forma gráfica, se les facilitaría el entendimiento del mismo. Esto se podría explicar en el ejemplo de la resolución de un problema de teorema de Pitágoras, donde dos compañeros están separados por dos escalones, uno sobre 4 metros y otro a una distancia de 6 metros, y de cuánto se necesita para realizar una rampa que los junte. Entonces, simplemente se organizan los datos de tal forma de que el estudiante pueda entender bien el escenario en el que se representa el ejercicio. Otra de las acomodaciones que se puede utilizar para la discalculia en el aula es la de utilizar para cada signo o símbolo un color. De esta forma el estudiante podrá identificar la operación no tanto por el signo, porque es la cuestión que se les dificulta, sino por el color, es decir, asociar el signo o símbolo a un color específico, y por medio de esto será más fácil su reconocimiento.